Hebreos capítulo 5, esta es la segunda parte. Yeshua, un sacerdote para siempre. Recordemos que desde el estudio anterior comenzamos el estudio de este capítulo, en donde el autor de la carta comienza ya a hablarnos de esta condición de Yeshua como sumo sacerdote. Y continuando con el versículo 5, dice así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Esto es muy importante. Y bueno, recordemos que de la misma manera en que vemos el paradigma, hemos estado analizando este paradigma para el sacerdocio, siendo llamados todos aquellos sacerdotes por Dios en cuanto a todos aquellos sacerdotes descendientes de Aarón. De la misma manera, el Mesías no tomó esta gloria ni se hizo a sí mismo sacerdote por iniciativa propia. Entonces, sabemos que una de las controversias que se suscitaron en el tiempo de Yeshua fue precisamente la designación del ministerio con el que él ejercía esta autoridad. Es decir, muchos ejercían, determinadas personas ejercían la enseñanza en Israel, y estas personas debían contar con ciertas características para ejercer esta autoridad, que normalmente pues fue una autoridad religiosa primordialmente, y tenía que ver con mostrar credenciales para ejercer, en su caso, la enseñanza de las escrituras. Entonces, esto era como muy vigilado, muy supervisado por las autoridades religiosas en Israel en aquel entonces. Y fue justo esta la razón por la que a Yeshua continuamente le cuestionaban ese aspecto, porque los rabinos y los otros líderes religiosos le exigían que que les explicara de parte de quién enseñaba, por qué hacía las cosas que hacía, cuáles eran sus credenciales que le acreditaban o justificaban a Yeshua para enseñar las escrituras. Y vemos un pasaje en los evangelios en donde le hacen este cuestionamiento al Señor. Acompáñame tu Biblia al capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer a partir del verso 27. Marcos 11, verso 27. Dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, hablando de Yeshua, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Se dan cuenta? Esta pregunta, pues, era una facultad, este cuestionamiento era una facultad que ellos tenían como autoridades religiosas. Verso 29, Yeshua respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así de que respondiendo dijeron a Yeshua: no sabemos. Entonces respondiendo Yeshua les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, aquellos que se sentían con cierta facultad para exigir a quienes enseñaban la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras,
que mostrara con qué autoridad daban esa enseñanza, es decir, quién los había enviado, de parte de qué escuela judía venían, etcétera, era lo más común. Pues bueno, el tema aquí fue que Yeshua les hizo una pregunta que les quitaba esa autoridad a ellos para cuestionarle. ¿Por qué? Porque ellos mismos, al considerar qué respuesta iban a dar, ellos sabían perfectamente que no había ninguna razón para no haberle creído a Juan el Bautista. Sabemos que a Yeshua lo envió el Padre Celestial para cumplir un ministerio muy importante para toda la humanidad. Pero Yeshua no decidió por sí mismo, y esto es lo relevante, eso es lo que nos está diciendo el autor de la carta. Él no decidió por sí mismo venir a la tierra para hacer eso. Y en su caso, tomar esa gloria, es decir, glorificarse a sí mismo, sino que fue el Padre quien se la dio. Esto es exactamente lo mismo que ocurría con los sacerdotes que servían en la casa de Dios. Ninguno de ellos decidió por sí mismo cumplir con ese ministerio. No era como que alguien decía, no, pues hoy, pues yo siento que debo servir al Señor y me voy a enlistar, me voy a registrar, voy a ir a presentarme para servir al Señor. No, no era así de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de cumplir con una disposición establecida por la ley de Dios. Así también Yeshua entonces no tomó para sí esa gloria, sino que él obedeció una disposición del Padre Celestial. Fue el Padre quien le dio este ministerio y en su momento, por supuesto, la gloria. Hoy en día existen muchas personas que han tenido el anhelo de servir a todo creyente en el tema de la enseñanza de las escrituras, y es algo hermoso, un sentimiento muy, muy hermoso, por supuesto. Pero ese es el detalle, muchas veces tiene que ver con un sentimiento, con un sentir, con un momento de éxtasis espiritual. Y muchas veces cuando estamos en una situación así, realmente podemos tomar decisiones. Muchas veces se ha hecho, de hecho se sigue haciendo por muchas personas. Solo que vamos a ver, y esto no lo digo yo, o sea, lo dice la escritura, lo enseña la propia escritura. Pablo, quien mejor que nos hable de este tema, que muchas veces realmente cuando se toma ese tipo de decisiones se comete un error. Estamos viendo un paradigma una vez más, es decir, los sacerdotes del tiempo de Aarón, de la descendencia de Aarón hasta el tiempo del templo, ellos no llevaban a cabo este servicio en el templo por una decisión de ellos mismos. Y ese es el tema, ese es el punto medular. No tomaban ellos la decisión. Ellos lo hacían porque tenían una orden de Dios, nada más y nada menos, que estaba registrada en la palabra de Dios, en la Torá. Y entonces es importante considerar si tú tienes ese anhelo, tienes esa inquietud, dedicar tu vida a la enseñanza de la escritura, al evangelio, a compartir el evangelio, etc. Entonces debes considerar si ese anhelo está siendo constituido a través de un verdadero llamado. Porque ese llamado lo hace el Hijo de Dios, Yeshua, Jesucristo, hoy en día, a través del Espíritu de Dios. ¿Con qué propósito?
para mantener la unidad del cuerpo del Mesías, de la iglesia, de la congregación, de los creyentes. Esta unidad tiene que ver justo precisamente con aquel que constituye para cumplir, aquel que instruye, que constituye a alguien para cumplir ese llamado. Y no tiene que ver con un acto que tenga que ver, que esté relacionado con tomar para sí una gloria que no ha sido provista por el Mesías. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, lo que tú haces va a comenzar a cambiar en base a eso, a su origen, a un sentimiento. Y no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con algo mucho más allá que no solamente está en ti. En su carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos habla de ese tema. Acompáñame por favor, ahí a Efesios capítulo 4. Y hablando del Mesías, hablando de Yeshua, a partir del verso 9, dice así: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, y ese es el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, del Mesías. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una correlación. Si nace esto, si algunas personas comienzan a ejercer esta labor y nace de un sentimiento, de un momento, de un tiempo, etcétera, después de que entendiste lo que hizo Yeshua, y eso es muy, por supuesto que es muy entendible. Yo creo que a todos nos ha sucedido, a todos sin excepción nos ha sucedido. A partir de que entendemos la cruz, nos sentimos en deuda y queremos hacer algo por Dios, queremos hacer algo por el Señor, por todo lo que hizo, porque entendimos todo lo que hizo por nosotros. Por supuesto que es entendible. Sin embargo, debe haber un momento en el que debemos detenernos para pensar y considerar ¿qué es lo que provoca o lo que se genera cuando no es el Señor quien constituye a alguien para su servicio, para su siervo, para servirle? Lo que ocurre es que quienes tomaron una decisión que nace de la emoción, de un sentimiento, de un tiempo de éxtasis espiritual, esto, como tú lo sabes, pues pasa. Pero después, para sostener este ánimo, este ímpetu, este empuje con el que se inició esta labor, comienzan a darse ánimos a sí mismos, ¿no? Y comienzan a crear ciertas cosas, a hacer muchas actividades que lamentablemente, pues, comienzan a desviarse del único propósito que estamos leyendo aquí en Efesios. ¿Cuál es el propósito único? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías.
¿Y dónde está lo relevante, lo más importante de esto? Hasta que lleguemos, o sea, ese es el fin, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Te das cuenta que todo tiene una correlación. Entonces, hay mucha gente que está muy contenta y es entendible, por supuesto que porque por esa razón se crean todas estas actividades en ministerios en donde de repente hay congresos de jóvenes y congresos y una serie de cosas de, pues son vacaciones, pues préstanos a tus hijos, tú diviértete y nosotros nos encargamos. Una serie de cosas que nada tienen que ver que nada tienen que ver con el ministerio, con el servicio, con el propósito por el cual fuiste llamado. Y en unas y en otras comienza a pervertirse la verdadera función de edificación del cuerpo del Mesías. Son vacaciones, bueno, dedícate a tus hijos. Para eso son tus hijos, no para que los instruya alguien más. Tú como padre tienes la responsabilidad, no a alguien más. Ese es uno de muchos errores que se han cometido por parte de algunos ministerios en donde quieren asumir la responsabilidad de papás y de mamás. No son papás ni mamás. Yo no soy papá ni mamá de nadie. Y lo digo con todo respeto y con todo mi amor. Solamente tengo 3 y me han costado, como no tienen una idea. Mi esposa también. Sobre todo a ella. De verdad, tenemos bastante. El hecho de que tengamos un llamado no nos exime de la responsabilidad como padres, como madres. Tenemos un grande trabajo como para encima de ello adjudicarnos la responsabilidad y quitarles la responsabilidad a quienes verdaderamente la tienen. ¿Es importante dedicarle tiempo a los jóvenes? Por supuesto que sí, pero para eso son los padres. Para eso está la escritura. Aquí está todo. El llamado, en el verdadero llamado, encontramos todas las funciones que como padres, como hijos, como hermanos, debemos cumplir. Si todos nos enfocamos en lo que nos toca, entonces se va a cumplir la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber, ya hay apóstoles. De hecho, fueron aquellos que escribieron los evangelios y nos dejaron todas estas enseñanzas. En su tiempo también hubo muchos profetas. Y si hoy hay un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Evangelistas, pastores, maestros. Todos ellos, todas esas funciones cumplen el verdadero propósito para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, de la iglesia, de la congregación en todo el mundo. Entonces, este pequeño espacio que tomo es precisamente para pedirte que consideres que el llamado, tú lo debes discernir a través no de la emoción, no de un éxtasis espiritual, sino de algo que supera todos esos aspectos, la emoción, el éxtasis, la gratitud inclusive. ¿Por qué? Porque te va a llevar toda tu vida, gran parte del tiempo de tu vida.
Y debes hacerlo con toda la paciencia, con todo el entusiasmo, con toda la pasión, con todo tu amor. Sí, por gratitud a Dios, por supuesto que sí, pero más allá de todo ello, no solamente tu gratitud te va a alcanzar para cumplir con ese llamado, con ese ministerio. Es algo que rebasa tus fuerzas propias. Es impresionante cómo Dios te hace que dejes muchas cosas de lado para darle prioridad al llamado que Él te está dando. Y no solo eso, lo más maravilloso, lo más hermoso es que Él te provee, Él te guía, Él te lleva poco a poco. Siempre y cuando no te desenfoques, siempre y cuando no te desvíes en algo que Él no te ha llamado a ejercer en su servicio. Los sacerdotes no se desviaban en andar haciendo otro tipo de cosas. O sea, era muchísimo trabajo el que hacían. Todos estaban repartidos, todo el trabajo estaba repartido y era un trabajo arduo, fuerte, que les implicaba precisamente pues su tiempo. Y en ese tiempo, y en aquel entonces, por supuesto que era una responsabilidad que debían cumplir. Entonces, hoy en día, eh, quien lleva a cabo este servicio, simple y sencillamente le lleva a algo que le supera en sus propias fuerzas. Es el Señor, es el Señor. Y cada vez que nosotros tenemos el honor de dirigirnos a ustedes, lo que primero viene a nuestra mente es que la oración, nuestra oración al Señor para que sea Él quien nos lleve, quien abra nuestra boca, quien dirija estas palabras, porque sabemos que por nosotros mismos no podríamos cumplir ese propósito. ¿Y cuál es nuestro anhelo? Que lo que hablemos nosotros sea el Espíritu de Dios quien les entrega a cada uno conforme a su necesidad. Así es de que el propósito final, pues es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso fue justamente el propósito de los sacerdotes en su tiempo. Y entonces, imagínense la obra maravillosa del Mesías, que a partir de que Él viene, a partir de que Él muere y resucita y asciende con el Padre, entonces Él constituye a todos estos siervos con este propósito. No es que se haya ido y ya nos dejó a la suerte de alguien que se le ocurra hablar y enseñar cualquier tontería que no tenga nada que ver con la palabra de Dios. No, de ninguna manera. Entonces, esto te lo digo para que tú no te desvíes y te enfoques tu atención en la palabra de Dios, en quien habla la palabra de Dios. Y si tienes dudas, cualquier cosa, pues por supuesto que es muy válido hacer consultas y todo, pero ¿a quién le vas a consultar? Entonces eso es el punto que tú debes de considerar para que tu fe sea enfocada precisamente en la obra que nos ha heredado Jesucristo a través de toda su enseñanza, a través de la palabra de Dios, a través de los apóstoles que nos dejaron todo esto, esta enseñanza escrita, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, etcétera, los profetas, la Torá. Entonces, ¿por qué es importante entender que Yeshua no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote? La razón tiene que ver justo con el paradigma del que hemos estado hablando, ¿sí? Y que lo vemos en las Escrituras
con el propósito de que el Hijo de Dios cumpliera con toda justicia. Incluso lo vemos en su propio bautizo, ¿recuerdas? Cuando fue con Juan el Bautista, a este le causó mucha extrañeza. Él le cuestionó, dijo, ¿cómo? Pues, tendrías que ser tú quien me bautizara a mí. Pero fíjense qué interesante, que para que entiendas el enfoque de lo que nos está describiendo el autor de la carta a los hebreos. Yeshua no se adjudicó para sí mismo, no se glorificó él mismo, sino fue el Padre quien le glorificó. Y entonces, este ejemplo que vamos a analizar ahorita con Juan el Bautista nos da una idea un poco más clara acerca de por qué razón Yeshua hizo lo que hizo. Y que lo que hizo tuvo que ver precisamente con justicia. Mateo 3, verso 13, dice, Yeshua entonces vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, fíjense, aquí está el punto medular. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y habla en plural. Una vez más, Juan el Bautista se sorprende, le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí está la glorificación del Padre, y he aquí los cielos le fueron abiertos y fue el Espíritu de Dios que descendía, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso, ¿no? Cómo es que Yeshua no se glorifica a sí mismo, sino que hace toda justicia porque era hombre. En ese momento, ya siendo Dios, también era hombre, ya lo vimos, ya lo analizamos, era plenamente hombre, era plenamente Dios, pero en ese momento, por causa de la justicia, le dijo a Juan el Bautista, no te preocupes, hagamos esto por justicia. Y en ese momento de la obediencia y sumisión que tuvo Yeshua para cumplir con toda justicia, cuando habla de justicia, habla de todo lo que ya había sido establecido por Dios. Y el bautizo tiene que ver justo con algo simbólico muy importante acerca de esta renovación, de este nuevo nacimiento. Y es entonces cuando el Padre se manifiesta y se escucha esta voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Por su obediencia, por su humildad, por su justicia. Entonces Yeshua no se glorificó a sí mismo para que se cumpliera toda justicia, sino que, continúa el verso 5, dice, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Recordemos que la palabra hoy la hemos estado analizando y advertimos que esta palabra la íbamos a estar viendo constantemente en los siguientes capítulos. Esta palabra hoy que vemos que en este pasaje constantemente es usada por el escritor de la carta a los hebreos. ¿Y por qué? Bueno, ya lo analizamos, ya lo entendimos, que bíblicamente tiene que ver con la oportunidad, con una oportunidad que se tiene para recibir el beneficio que se describe. Como en este caso, ¿cuál es el beneficio que tú puedes leer para ti,
que tú puedes leer en este pasaje, lo que acabamos de leer en esta porción del verso 5, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es el beneficio que tú ves para ti? El hecho de que en este pasaje, como una oportunidad en beneficio tuyo. Bueno, hoy es la oportunidad para recibir la bendición del hecho único por el que Yeshua fue engendrado, como se describe en este pasaje. Esta expresión tiene que ver precisamente en su contexto con el Salmo 2, que ahí en el Salmo 2, a partir del verso 7, dice, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es un salmo profético, por supuesto, y impresionante. Y bueno, la palabra engendré es muy interesante porque vemos que en el salmo es la misma palabra que usa el autor de la carta a los hebreos. Y en el hebreo, en el idioma original, en el salmo, es la palabra yalad. Y literalmente se traduce como mostrar linaje. Revelar linaje se traduce como nacimiento. Entonces, esto significa que el Mesías nació en este mundo. Sin embargo, este concepto a muchas personas, cuando lo ves así nada más, bueno, a muchas personas puede provocar cierta confusión. ¿Por qué? Porque dan por hecho que cuando el Mesías nació, él fue creado. Pero eso no es así. Recordemos que el Mesías no fue creado, él es eterno, tiene la condición de eternidad. Se hizo hombre, nació, pero no tiene que ver con haber sido creado. Entonces, la palabra engendré, como estamos viendo, que además significa no solamente nacimiento, sino significa también mostrar linaje, lo cual es muy interesante porque tiene que ver con revelación. ¿Ok? Entonces, cuando leas esto, en tu mente, lo propio es que tú entiendas, cuando se habla de Yeshua, ¿sí?, que te lleva a su nacimiento, por supuesto, tiene que ver con revelación, sobre todo con haber sido mostrado. De esta manera, lo que el autor de las Escrituras expresó fue que lo mismo que se expresó en el Salmo 2, ¿sí?, al hablar del reino del ungido. Este capítulo 2 de los Salmos nos hablan del reino del ungido de Dios. Y de esa manera podemos entenderlo de la siguiente forma, esa expresión: mi hijo eres tú, hoy te he revelado. Entonces lo interesante es que la palabra hijo tiene definiciones diferentes, ¿sí?, y una de ellas es sirviente. Entonces, en este contexto, Yeshua es quien sirve a su Padre para el propósito de tratar con el pecado en su calidad de sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, una vez más, recordemos que el sumo sacerdote del templo, pues solo podía mantener a distancia el juicio de Dios temporalmente. Pero sabemos que no quitaba el pecado, o sea, no podían hacer algo para definitivamente quitar el juicio de Dios. Esto no ocurre en el caso de Yeshua, y hay que decirlo en el presente, no ocurre, por eso digo así, no ocurre
No digo no ocurrió, no ocurre en el presente. Hablando de Yeshua. Porque los efectos del sumo sacerdocio de Yeshua es, como ya lo mencionamos, hoy, una vez más, hoy, para todo aquel que recibe en su vida la bendición, el beneficio de que el Mesías trate con su pecado. ¿Te das cuenta? El Mesías fue revelado. Dice, yo te engendré hoy. Entonces, para ti, que quizás no has entendido, si es que tú me escuchas por primera vez, y si quizás no has entendido el tema de su nacimiento, su deidad, etc., considera esto. Hoy es muy importante para ti que entiendas que Yeshua está siendo revelado para ti a fin de que Él trate con tu pecado. Qué maravilloso que Él pueda quitarte esta carga que tú tienes en tu vida. Y consideres que es una mentira si es que tú has pensado o si alguien te ha dicho que no eres digno de perdón. Por el contrario, es justo eso lo que hace Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es recibir este beneficio. ¿Y cómo es que puedes recibir el beneficio? A través de tu obediencia. No es a través de expresiones verbales que no significan muchas veces nada en los hechos. A través de tu obediencia. ¿A quién? No a este servidor, no a un líder religioso, no a un sacerdote de hoy en día, sino a la palabra de Dios. Y te lo voy a demostrar justo en el contexto de lo que vamos a continuar analizando en este momento. Cómo es que lo único que tienes que hacer es justo lo que hizo Yeshua. Siendo el Hijo, siendo hombre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo único que tienes que hacer. Obedecer. Para recibir el beneficio de que Yeshua, Jesucristo, Jesús, como lo quieras decir, el Hijo de Dios, trate con tu pecado y recibas el perdón. Así es de que hoy, para todo aquel que recibe en su vida la bendición de que el Mesías trate con su pecado, es justo para eso que ha sido revelado. Ha sido engendrado, como dice la traducción que estamos leyendo. Continuamos y el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En estudios anteriores ya habíamos comentado que el nombre Melquisedec en realidad es más que un nombre porque tiene que ver con un título y significa Rey de Justicia. Se traduce como Rey de Justicia. Son dos palabras, Melech y Sedec, Rey de Justicia. Y en este título vemos una clara conexión entre la justicia y el reino, su reino. En el libro de Génesis vemos el relato en donde Melquisedec se encuentra con Abraham después de una victoria. Esto es muy, muy importante, simbólicamente hablando, ¿sí? Porque hablamos del reino de justicia, victoria, ¿sí? Después de que Abraham derrotó a los 4 reyes de aquel entonces. Y en ese sentido, el contexto de un entendimiento correcto de Melquisedec tiene que ver justo con entender correctamente a Yeshua en su ministerio. Y en ese sentido, el propósito del ministerio del Mesías
además de que a través de él podemos encontrar redención para nuestros pecados, como lo acabamos de mencionar, es que por el Mesías podemos ser transmisores de justicia. No es que tú te sientas muy justo, no, sino a través de la manifestación de la santidad que podemos aprender, con la que podemos aprender a vivir a través de su enseñanza, de su doctrina. Entonces, esta transmisión de justicia a otros por medio de tu propia vida hace una conexión muy fuerte entre la justicia y tu llamado como creyente. Pero solo una vez ¿hasta qué momento se hace esta conexión perfecta? Bueno, en el momento que eres una nueva creación por medio del ministerio de Yeshua. Por esa razón es muy importante esto que te digo, todo está conectado. ¿Cómo puedes tú en un momento dado, como lo mencionábamos, cómo puedes tú recibir el beneficio de que el beneficio de que Yeshua haya sido revelado? Pues precisamente a través de tu obediencia. ¿Y qué es lo que te va a permitir manifestar tu propia obediencia? Bueno, justicia, la justicia de Él, no tu justicia, sino la justicia de Él. ¿Por qué la justicia de Él? Porque le estás obedeciendo a Él, estás viviendo conforme a su enseñanza, no estás viviendo conforme a tus propios principios, ideas, etc. Entonces sí eres portador, transmisor de justicia, pero de su justicia. Es como cuando nos enseñó acerca de la luz del mundo. Podemos ser la luz, sí, pero recuerda esto, Él es la luz del mundo. Y nosotros lo que hacemos es reflejar su luz. Entonces no es nuestra propia luz. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la obediencia, a través de hacer lo que Él nos ha enseñado a hacer. ¿Cómo nos ha enseñado a vivir? Refleja su luz, refleja su justicia, refleja su misericordia, refleja su santidad. ¿Cómo? A través de que te constituyas como una nueva creación, justo a través de su ministerio, de su servicio. Continuamos el verso 7. Y Cristo, el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esto nos coloca justo en el Getsemaní, el huerto de Getsemaní. Así es de que el enfoque del autor de la carta es la justicia, y al hablar de Yeshua, sabemos que la obra de justicia suprema a cargo del Mesías fue ejecutada, fue realizada a través de la obra en la cruz. Y cuando se nos habla de su clamor, porque dicen los días de su carne, ¿sí? En la condición de hombre, por supuesto que en la condición de hombre, la manifestación de esto tiene que ver con la tentación, con el sufrimiento, con el dolor, ¿sí? Y se nos habla de clamor, lágrimas, ruegos, súplicas. ¿A quién? ¿A quién hizo todo esto? A aquel que le podía librar de la muerte, al Padre Celestial. Y tiene que ver con el evento en el que Yeshua se encontraba en el huerto de Getsemaní orando. Entonces sabemos que Dios es poderoso para haber librado a Yeshua de la muerte. ¿Podía haberlo librado? Pues claro que sí. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Tienes que entender la razón.
porque la razón de ello tuvo que ver con justicia. Y la justicia de Yeshua nunca estuvo en duda, por supuesto. Pero la tuya y la mía sí. De manera que a través de su acto de obediencia, que fue una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, fue así que tú y yo podemos ser justificados. Pero solo por su justicia, no por nuestras obras, sino por la suficiencia de la obra de justicia en la cruz de Yeshua. Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por mucho que hagas vas a ser salvo. Todo lo que tú hagas en un momento dado, simplemente, por supuesto que es importante, claro que sí, pero no te da la salvación. Porque por gracia sois salvos, por un regalo que tú has recibido por parte del Mesías. Por medio de la fe, de la obediencia, una vez más. Una vez que eres obediente, por causa de la gracia, eres salvo, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque incluso la obediencia, tu obediencia no es por tu propio esfuerzo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, no puedes glorificarte, no puedes tomar para ti la gloria. Es un don de Dios y no por tus propias obras, sino por la fe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Entonces, ¿por obras o por no obras? Sí, pero no por tus obras. ¿Cuáles son estas obras de las que está hablando él? Por causa de la que eres hechura suya, de sus mandamientos, los mandamientos de Dios, la Torá. Porque somos hechura suya en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en los mandamientos de Dios, en su voluntad, a lo que tú tienes que obedecer una vez más. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna redención, salvación para todos los que le obedecen. Una vez más, ¿te das cuenta la importancia de tu obediencia? Te das cuenta de que no tiene nada que ver con que digas determinadas expresiones para que seas salvo. Pues nada que ver. Eso nos dice la Escritura. La Escritura todo el tiempo nos ha estado hablando de tu obediencia. Y como lo dije hace un momento, estamos teniendo el ejemplo más claro y más sublime, la obediencia del Mesías, del Hijo de Dios. De él tenemos que aprender. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así de que el que podía librarlo de la muerte, lo escuchó, y por su padecimiento aprendió la obediencia. Bueno, entonces por lo que recibió del Padre Celestial, ¿qué fue lo que recibió del Padre Celestial? Un poder. Y esto representa un gran misterio. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque fue justo ese poder que recibió Yeshua de parte del Padre Celestial lo que le constituyó como perfecto, completo,
no para evitar esa copa, porque le escuchó, dice la escritura que le escuchó, aquel que pudo librarle de la muerte. Pero no le libró de la muerte, sino que le dio poder, le dio un poder para soportarla, para soportar esa copa, a fin de obtener eterna salvación. ¿Para quienes? Para quienes, así como Yeshua, son obedientes, sabiendo que en todo también recibirán poder para soportar los sufrimientos. ¿Estás sufriendo, estás pasando por padecimientos o has tenido problemas, aflicciones, etcétera? No pienses que Dios te ha abandonado, al contrario, considera esto y aprende de Yeshua, aprende lo que nos está diciendo la propia escritura. Dios le dio un poder para soportarlo. Así va a pasar contigo. Ten fe, obedece y espera el poder de Dios para soportar los padecimientos. Así de que el concepto de la salvación eterna pues va a ser muy importante en el análisis de los próximos capítulos. Porque Yeshua compró para todos nosotros a través de su sacerdocio salvación eterna. Yeshua fue perfecto en el pasado, fue perfecto cuando estuvo en el mundo y será perfecto para siempre. Yeshua jamás dejó de ser divino y cuando estuvo entre nosotros en la tierra, Él no ejerció el poder de Dios. En su ministerio, Él lo que hizo fue hablar las palabras del Padre. Pero Él no anduvo con un poder en todo momento, con el propósito de demostrar que era el Hijo de Dios. Tan es así que no le creyeron. Tan es así que fue llevado como cordero al matadero. Hay eventos en donde hizo cosas sorprendentes, sobrenaturales, pero no para evitar lo que tenía que sufrir. Él fue siempre Dios y por eso nos enseñó a ser en su calidad de humano, nos enseñó a hacer lo que tenemos que hacer en cualquier circunstancia. Es decir, nos enseñó que todos debemos depender de Dios. Él, en tiempo de sufrimiento, lo que hizo fue depender del Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro lo quiso defender para que no lo aprendieran? Y le cortó la oreja al guardia del templo. Pedro era de un carácter así. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? No hagas eso. ¿Qué no entiendes? Que si fuera el propósito, mi Padre enviaría millares de ángeles para defenderme. No era el propósito. Él en la condición de humano nos enseñó a recibir lo que teníamos que recibir. Él permitió que lo aprendieran, permitió que lo llevaran, permitió que lo interrogaran. Todo ese proceso nos enseña que en su condición de hombre, nosotros de eso aprendemos a recibir todo, pero también a tener la esperanza de que vamos a recibir un poder para soportar todos los sufrimientos. Dice el verso 9, continuamos. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez más. Entonces, de manera que Yeshua
consumó su perfección justo momentos antes de morir en la cruz. Cuando habla de, dice esta palabra subrayela, y habiendo sido perfeccionado, porque está relacionado con el momento de consumado. Una palabra que él dijo justo en la cruz. Juan capítulo 19, a partir del verso 28, dice así: después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado que expresó Yeshua no solo significa terminado, como ya lo hemos analizado, sino que también tiene que ver con una obra perfectamente terminada. Consumada, terminada, pero perfecta. Y en este caso vemos que es una obra consumada perfectamente por la obediencia. Así es, ¿por qué? ¿Y por qué hablo tanto de la obediencia? Porque el autor de la carta a los Hebreos está haciendo un enfoque muy importante en la obediencia del Mesías. Así es que algo que debemos aprender de Yeshua en este aspecto de su obediencia es que si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos despreciarlo. Nunca debes despreciar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en tu vida es una herramienta de instrucción para tu bien, para tu propia vida. Sabemos que muchas veces podemos aprender a través del sufrimiento. Sin embargo, lo que Dios quiere en realidad es que aprendamos solo por la obediencia. Es lo que muchas veces le decimos a los hijos, ¿no? Tú tienes como hijos tienes la oportunidad de aprender de dos formas, por la buena o por la mala, ¿no? Bueno, a través de ser obediente, ¿sí? Porque se ahorran muchos problemas. O bien, pues a través del sufrimiento, a través de las experiencias amargas. Y créeme que sí, por supuesto, que a través de las experiencias amargas, dolorosas, se aprende mucho, mucho. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿Dios quiere que tú aprendas a través de tu sufrimiento? Pues claro que no. Recordemos lo que Moisés le dijo a Israel. ¿Qué le dijo? Hoy pongo de ustedes el bien y el mal. Escojan el bien para que vivan. Y entonces les relata una serie de bendiciones impresionantes. Pero dice, pero cuidado por si se portan mal, por si se alejan, por si deciden por el otro camino, por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque entonces se van a alejar de Dios y les va a suceder esto y esto y esto, una serie de maldiciones impresionantes, tristes, y que muchas veces la sufrió Israel y sigue sufriendo. Las escrituras nos enseñan que una fe fuerte mantendrá al creyente lejos de todo sufrimiento. Pues claro que no. Al contrario. Las escrituras nos enseñan que una fe fuerte va a enfrentar el sufrimiento. El creyente va a ser más apto para recibir las tribulaciones. Y es a través de las tribulaciones que entramos al reino. No es fácil, no es amplia la puerta. Es muy angosta. Y hay muchas circunstancias en el camino para poder atravesarla, que es la puerta del reino.
Así es de que en este tiempo en el que vivimos, considera esto. Nuestros padecimientos presentes son el preludio de la glorificación. Así es de que no los rechaces. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos escribió esto ahí en capítulo 8, verso 15 en adelante. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías. Si es que, dice que, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, una vez más te pregunto, ¿vas a rechazar el sufrimiento? Cuando hablo de rechazar el sufrimiento, no es que lo busques, no. Me refiero a desanimarte, a pensar que quizás Dios no te está escuchando, que quizás el Señor no está contigo o te está castigando. No necesariamente es así. A eso me refiero cuando te digo no rechaces el sufrimiento. Si llega un tiempo en el que tienes que padecer, considera esto. Considera lo que el apóstol Pablo nos enseña. Si hijo, también heredero. Y heredero de Dios y coheredero con el Mesías. Si es que padeces juntamente con Él. Para que juntamente con Él seas glorificado. Cuando una persona muere y deja una herencia, hay ocasiones en que se complica para que los herederos reciban su herencia. Yeshua murió dejando una herencia y vive para asegurarse de que su pueblo la reciba. Él murió y resucitó y vive para ver que nadie robe a nadie, a sus amados, la porción que les ha dejado. De manera que nosotros no nos ganamos nuestra salvación, como ya nos ha quedado claro. Sin embargo, debemos demostrar que somos salvos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vas a demostrar que eres salvo? Obedeciendo a la voluntad de Dios. Aquel que le dio al Hijo el poder para obtener nuestra salvación. Porque cuando respondemos en obediencia, entonces proclamamos que Yeshua es la causa de la vida eterna. El apóstol Pedro en su primera carta escribió: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en el Mesías Yeshua, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.